Resumen del 12 al 16 de mayo del 2025. Los mercados la semana anterior tuvieron un comportamiento bastante positivo, de forma transversal. Y todo apalancado durante el principio de la semana en el acuerdo comercial que se firmó entre China y Estados Unidos para tratar de desescalar un poco esa guerra comercial arancelaria que se había presentado. ¿Cuál fue la noticia? Definieron bajar en 115% los aranceles. Al final de esa noticia, Estados Unidos quedó con aranceles del 30% hacia los productos chinos y China quedó con aranceles del 10% hacia los productos de Estados Unidos. Es una muy buena noticia porque pues, es mejor tener aranceles del 30 y del 10% y no del 145 y del 115%. Pero realmente es que la noticia sí va a tener un impacto económico porque pues, antes de la guerra comercial los aranceles eran inferiores. De todas formas, es una muy buena noticia que estén sentados en la mesa, que hayan logrado un acuerdo inicial y eso le bajó digamos que la candela, le bajó la volatilidad al mercado e hizo que los mercados tuvieran un muy buen desempeño. Adicional a eso, tuvimos un dato de inflación en Estados Unidos que fue positivo, salió en 2.3% cuando el mercado estaba esperando 2.4%. Y eso terminó de darle más fuerza al mercado porque da pie para pensar que de pronto la Reserva Federal de Estados Unidos podría disminuir las tasas de interés antes de lo que el mercado estaba esperando, porque la inflación sigue convergiendo a esa meta del 2% que tienen ellos como base. Entonces, son noticias positivas que le dieron impacto al mercado. Sin embargo, hay algo supremamente relevante. Al cierre de la semana, el día viernes, cuando el mercado cerró, se conoció una noticia importante que todavía no ha impactado los mercados, y fue que Moody's, la firma de calificación crediticia Moody's, le bajó la calificación crediticia a Estados Unidos de AAA a AA1, casi que AA más. Es la tercera agencia de calificación crediticia que le disminuye la calificación crediticia a Estados Unidos. En el 2011, agosto de 2011 lo hizo Standard Poor's y agosto del 2023 lo hizo Fitch. Entonces es una noticia que de cierta forma posiblemente sorprendió al mercado. Nosotros en Bolsillos con Propósito creemos que el impacto no debería ser muy material, puesto que ya Estados Unidos estaba siendo calificado como AA+, porque dos de las tres calificadoras más grandes lo tenían ya en ese rango de AA+, y no en AAA. Entonces, lo que está haciendo Moody's es casi que alinearse con las otras dos agencias calificadoras, pero ya el mercado estaba esperando, o ya el mercado reflejaba en sus precios, en el nivel de los tesoros, que Estados Unidos no era AAA, sino que era AA+. Pero es una noticia que lógicamente puede generar volatilidad y sobre todo supremamente relevante es que recordemos que Estados Unidos tiene que refinanciar cerca de 6 trillones de dólares entre mayo, junio y julio de este año. En la medida que esa noticia pueda impactar el nivel de los tesoros al alza, pues va a ser más difícil, o no más difícil, sino que va a encarecer ese costo del fondeo de Estados Unidos, lo que en el mediano y largo plazo no es algo positivo para la economía por ese encarecimiento del nivel del costo de la deuda. Entonces, esas fueron las noticias de la semana pasada en términos económicos. Ahora bien, desde el punto de vista de mercado, desempeño de mercado, la mayoría de índices a nivel mundial tuvo muy buen desempeño. Standard & Poor's subió más del 5%, Nasdaq más del 6%, el Eurostoxx 600 más del 2%, que mira todo el comportamiento de las bolsas europeas, en Japón el Nikkei el 1.5%, China el 2%, o sea, a nivel internacional los índices tuvieron muy buen desempeño. Y en América Latina también, Brasil, Chile, México subieron más del 2%. Colombia, nosotros nos quedamos laterales, prácticamente no nos movimos la semana anterior por una fuerte volatilidad en las acciones de Bancolombia. Que lógicamente impidió que el mercado tuviera un buen desempeño. De otra parte, los tesoros americanos continuaron devaluándose o continuaron perdiendo valor, subiendo en tasa, subieron alrededor del 1.4% y cerraron en 4.44%, un nivel alto para lo que necesita Estados Unidos en el reperfilamiento y en el rollover de su deuda. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta semana, porque recordemos que Estados Unidos tiene que refinanciar una gran parte de sus deudas en los próximos 3 meses. Por otra parte, el índice de volatilidad, que es un indicador supremamente relevante para el mercado de acciones, porque en la medida que esté bajito, lo que quiere decir es que posiblemente hay más apetito por esos activos de riesgo, continúa a la baja. Bajó el 21% y cerró en 17.25 puntos. O sea, un indicador o un nivel bastante bajo que lo que demuestra es que el acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y China logró darle tranquilidad al mercado. Esperemos que en el transcurso de las próximas semanas ese acuerdo se pueda reivindicar y que salgan nuevos acuerdos. Falta Japón, falta India, falta varios países de Europa o la Comunidad Europea porque solamente se ha logrado el acuerdo con Inglaterra. Entonces, todo eso puede traerle, lógicamente, noticias positivas al mercado. ¿Qué es supremamente relevante? Que el viernes Donald Trump dijo, hombre, no tenemos suficientes personas para hacer acuerdos con todo el mundo. O sea, no tenemos suficiente personal para sentarnos a negociar con todo el mundo. Entonces, vamos a negociar prácticamente con los más relevantes y al resto de países les vamos a mandar una carta que va a mostrar como unas aranceles módicos o unos aranceles justos, fue la palabra que él utilizó. Pues esperemos a ver cuáles son esos aranceles justos y qué impacto puede tener en el mercado, pero sí es muy
relevante pensar que Estados Unidos no tiene pues suficiente personal para poderse sentar a negociar. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí se esperarían noticias relevantes en ese aspecto en el transcurso de esta semana que viene. De forma transversal, los commodities tuvieron un comportamiento mixto. El petróleo subió 1.8%. Recordemos que la semana anterior había tenido un comportamiento muy negativo, no solamente por la decisión de la OPEP de incrementar producción, sino también pues, por todo el tema económico y la guerra comercial. Mientras que el oro sí bajó fuertemente, bajó el 3.7%, en parte por esa disminución en el índice de volatilidad y por ese incremento de apetito de activos por riesgo, porque en la medida que la economía se mejora, pues el oro, que es ese activo refugio que había subido mucho, pues puede descansar un poco, que también es normal en una tendencia de largo plazo alcista. Por su parte, Colombia tuvo un desempeño, como les dije, lateral, básicamente porque las acciones de Bancolombia se comportaron de forma transversal. La acción que más subió fue Éxito, 19%. Recordemos que Éxito está en el proceso de traer todos los BDRs que tiene Brasil hacia Colombia para incrementar el flotante en Colombia, pero realmente es que desde un punto de vista de múltiplos de valoración relativa, la acción estaba bastante barata cuando la comparamos con los retailers chinos o con los retailers de la región. Entonces, posiblemente eso generó que algunos extranjeros quisieran venir y participar del negocio, lo que es positivo para el activo. Después de Éxito estuvo Terpel, 8%, resultados bastante positivos con un dividend yield muy atractivo, Corficol 6%, Ecopetrol subió el 5%. ¿Por qué el índice de Colombia no subió tanto? Porque ISA bajó el 4% y Preferencial Bancolombia bajó el 1.2%, y son dos activos que son supremamente relevantes desde el punto de vista de participación en el índice. Entonces, de forma transversal tuvimos buen comportamiento, solamente dos activos tuvieron un comportamiento negativo en el mercado colombiano. Ya para terminar, esta semana que se viene tenemos noticias relevantes desde el punto de vista económico para el mundo, pero no dentro de Estados Unidos, lo que podría bajar la volatilidad del mercado. Vamos a tener inflación en Inglaterra, inflación en Canadá e inflación en Japón. Y a nivel colombiano, la noticia pues más relevante es que el viernes dejó de existir la acción de Bancolombia Ordinaria, Bancolombia Preferencial, y el lunes vamos a amanecer con la acción de Grupo Saibest Ordinaria y Grupo Saibest Preferencial. Entonces, para todos los accionistas de Bancolombia, no se desesperen. Si no encuentran Bancolombia dentro de su portafolio, van a encontrar la acción de Grupo Saibest, que es básicamente la misma compañía con una estructura corporativa diferente, que va a permitir que el banco pueda crecer, que pueda ejecutar su programa de recompra de acciones y que pueda entrar en otros negocios que la dinámica misma del sector financiero le está diciendo dónde tiene que estar. Entonces es una reestructuración que es positiva para los accionistas minoritarios porque le permite al banco seguir creciendo en el corto, mediano y largo plazo. Esas son como las noticias más relevantes. El lunes, supremamente importante, cómo va a ser el comportamiento del mercado de cara a esa disminución en la calificación crediticia que tuvo Estados Unidos por parte de Moody's. Creemos que no debería ser muy relevante, como les dijimos, pero hay que tener los ojos puestos ahí porque ese incremento en la volatilidad podría generar oportunidades para tomar recomendaciones o para tomar posiciones de inversión en los mercados financieros. Si esta información fue de valor para ti, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Bolsillos con Propósito para más información.